Bienvenidos alumnos de cuarto año a su clase virtual. Vamos a desarrollar la página 12 del libro de actividades. Los alumnos que tengan su libro pueden copiar. Los alumnos que no tengan libro, se sugiere por favor anotar en su cuaderno. Comencemos. Ejercicio 1. Tenemos dos proposiciones. Proposición P, Kevin postula a la uni, y Q, Ashley postula a San Marcos. Entonces tenemos que simbolizar el siguiente enunciado. Para ello, tenemos que empezar a detectar los conectores. Nos ubicamos entonces, Kevin postula a la uni. Kevin postula a la uni, está acá arriba, es P, ¿correcto? Este pero es un conector de conjunción, es una I. Luego sigue Ashley no postula. Si Ashley postula a San Marcos es Q, entonces Ashley no postula será su negación, no Q. Correcto. Entonces, por un lado tenemos esta parte de aquí, que Kevin postula y Ashley no postula. Correcto. A ver, ahí tenemos el conector P, que es una conjunción. Y tendríamos aquí abajo P y no Q, porque P es Kevin postula la uni, y que es la palabra pero, conector de conjunción, y Ashley no postula, que sería un no Q. Bien. Continuando con el texto, nos encontramos con un luego. Si Kevin no postula a Ashley, es como si dijera, si Kevin no postula, entonces a Ashley, es una condicional, ¿cierto? Es una condicional. Ahí al menos tenemos una condicional. Ahora, ¿qué es lo que dice? Kevin no postula a la uni. Cuando Kevin postula es P. Si Kevin no postula, entonces será no P. Ashley no postula, entonces será no Q. Porque Ashley postula es Q. Como Ashley no postula, es no Q. Correcto. Tenemos el conector, como les indicaba, luego, y esa comita es una condicional, ¿cierto? Entonces ya no P, entonces no Q. Uniendo finalmente ambas proposiciones de la parte izquierda y la parte derecha, tenemos finalmente simbolizada un P y no Q, entonces no P, entonces no Q. Correcto. Ahí terminamos. Siguiente. 2. Analiza cuántos de los siguientes enunciados son proposiciones. Recordar que un enunciado es proposición cuando tiene un valor de verdad. Es decir, el enunciado es verdadero o el enunciado es falso. El primer enunciado, vaya, se salvó. No indica o no se puede determinar su valor de verdad. No podemos decir que eso es verdadero o es falso. Por lo tanto, no es proposición. Siguiente enunciado. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este es un enunciado que es verdadero en las ciencias exactas, ¿correcto? Entonces, como admitimos un valor de verdad, ya sea verdadero o falso, entonces sí es proposición verdadera. Salta solo si puedes. Eso está expresando una idea. No se puede determinar su valor de verdad, ¿correcto? Entonces no es proposición. Siempre que me equivoco, me molesto. Aquí también no se está pudiendo determinar en forma precisa un valor de verdad. Es por ello que también no es proposición. La mandarina, la última, tiene vitamina C, ya que es un cítrico. Este enunciado es verdadero. Como podemos admitir un valor de verdad, en este caso verdadero, entonces sí es proposición. ¿Correcto? Vamos a la pregunta número 3. Dice, simboliza y responde cuál o cuáles de las siguientes proposiciones es equivalente a. A Jorge le gusta y practica bastante matemática. Para no estar confundiéndonos, vamos a ponerle aquí, como hablamos de Jorge gusta, proposición G, practica, proposición P, matemática, bastante matemática. Dado que resuelve los problemas con éxito. Y la proposición resuelve R, de nuevo. Gusta G, cuando me hablan de practica P, y cuando me hablen de resuelve R, ¿correcto? Ahora tenemos que indicar las dos proposiciones. A ver, creo que me avancé. Como decía acá, a Jorge le gusta. ¿Qué cosa es eso? Es un G, conector I. Practica bastante matemática. Esto es P, ¿correcto? Tendríamos entonces
dado que, este dado que es un consecuente, ¿cierto? Es como si le dijera en consecuencia. Entonces se refiere a un conector condicional. Entonces resuelve los problemas con éxito. Entonces R. Entonces, ¿qué me quedaría finalmente? Me quedaría G de a Jorge le gusta y P de practica bastante matemática, dado que entonces R de resuelve los problemas con éxito. Correcto. Que me piden a mí cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son equivalentes. Muy bien, para esto vamos a analizar cada una de ellas. Empecemos. ¿Qué es lo que dice aquí? Jorge, primera proposición compuesta. Jorge no resuelve, ¿se acuerdan que resuelve era R? Entonces esto va a ser no R, ¿correcto? Los problemas con éxito. O, acá tenemos un conector, le gusta bastante, esto es G, entonces tendríamos no R o G, ¿correcto? Una coma, la coma indica que esta parte izquierda, esta parte que está aquí, va separado de lo que viene a continuación y practica, proposición P, ¿correcto? Indicamos nuevamente los conectores. Tenemos en este caso conector O, conector I, ¿correcto? Jorge no resuelve, no R, o G, o G. Y por separado practica, y P. Quedaría así, ¿no? No R, O, G, I, P. Muy bien. Siguiente. A Jorge le gusta. Habíamos quedado que gusta es proposición G, bastante matemática, o conector practica, proposición P, bastante matemática, y conector I no resuelve, no R. De esa forma podemos avanzar un poco más sencillo, ¿cierto? Tenemos conector O, conector I. Entonces, de nuevo, gusta G, O, practica P y no R. Muy bien. Aquí consideremos que aquí al costado del I, aquí tenemos una coma, es decir, la parte izquierda va entre paréntesis, como hace un momento hicimos. Muy bien. Entonces sería G, O, P y no R. Última proposición. Tenemos a Jorge le gusta, es decir, G y P, correcto, G y P, y además conector aquí O, no R. ¿Sí? De nuevo, a Jorge le gusta G y practica P, coma, separado O, no R. G y P, O, no R. Tendríamos entonces conector I, conector O, G y P, O, no R. Este último lo vamos a analizar un poquito, ¿sí? Para aplicar algunas fórmulas de leyes lógicas. A ver, la primera de todas es que vamos a trabajar la ley conmutativa. ¿Qué cosa es la ley conmutativa? Quiere decir que el orden de las proposiciones no altera la equivalencia. P o Q es equivalente a Q o P. Simplemente cambiamos el orden, digamos, ¿cierto? Y la condicional, que es un poquito especial, ¿correcto? Que es lo que me dice. Si ustedes tienen primero un P, entonces Q, si negamos a P, si negáramos a P, o sea, no P, esta condicional se transforma en un O. O en todo caso, si este P se regresa, correcto, si lo negamos otra vez a este P, este O se transforma en un entonces, correcto. El Q no se altera para nada. De nuevo, ley condicional. Si niegas al primero, el condicional se transforma en un O. Así de simple, correcto. A ver, entonces escribimos por aquí a G y P o no R, que fue el último enunciado que trabajamos. Por la propiedad de la ley conmutativa, podemos cambiar aquí este no R, lo ponemos acá en la izquierda, y este G y P pasaría para la derecha. Quedaría de esta forma, ¿correcto? Y por la ley condicional, si ustedes niegan a este R, si niegan a este R, o sea, si a este P se le quita este menos, perdón, este negador, si le quitamos este negador a este R, si negamos este R, este O se transforma en condicional. Esa es la ley de la condicional. Y todo lo demás no se toca. Y haría entonces R, entonces G y P. Y con eso acabamos el tercer ejercicio.
Continuemos. Ejercicio 4. ¿Qué es lo que dice? P es falso. P ya es falsa. La proposición P. Entonces, cuando ustedes encuentran acá un P, a ver. Acá hay un P, esto es falso. Acá hay otro P, también es falso. Vamos más allá, acá hay otro P, también es falso. Lo escribimos, ¿correcto? Entonces, como mencionaba hace un momento, este P de aquí va a ser falso. Y como trabajes con este I, ya no me importa realmente lo que esté aquí. No es necesario descubrir estos valores. ¿Por qué? Porque como él ya es P y se está intersectando, entonces el resultado indefectiblemente me va a quedar aquí. Si él es falso y lo que está a la izquierda finalmente resulta ser falso. ¿Correcto? Porque es I falso. Por eso resulta ser falso siempre. Ahora acá tenemos otro P. A ver, lo escribimos allá. Pero antes debemos recordar de las tablas de verdad, una de las fórmulas más o propiedades más importantes o fórmulas, que es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, verdadero entonces falso siempre resulta ser falso. Esto que tenemos muy presente porque nos ayuda a usar la lógica más que la memoria en este tema. ¿Correcto? Verdadero entonces falso es falso. Todos los demás casos son verdaderos. Ya lo vamos a evaluar con otros ejercicios también. Entonces aquí P, ya sabíamos nosotros que P es falso. ¿Correcto? Entonces, evaluamos. Si él es verdadero, entonces falso es falso. Pero como no es verdadero, eso quiere decir que la respuesta única es final en esta partecita es verdadero. Repito, el único caso que acá me va a dar falso es cuando el primero sea verdadero y el segundo es falso, como está aquí. Pero como el primero ya es falso, no importa el valor de acá, siempre va a ser verdadero. ¿Correcto? Continuamos. Ahora tenemos un P en esta parte que también es falso, así lo indica el dato inicial. Este P es falso y se intersectando con otros valores, otras proposiciones. Pero como tenemos una falsedad intersectándose, así M sea verdadero, o así sea verdadero, o así R sea falso, verdadero, la respuesta dado por este falso en una I siempre va a ser falso. Igual te que darle. El S que está aquí de la izquierda simplemente baja y me está quedando lo siguiente, ¿no? S, si, solo si F o B, entonces F, que está aquí. ¿Correcto? Entonces, este O verdadero es diferente al IA, es una unión. Si ya la parte derecha tiene verdadero, no va a importar esta parte izquierda. ¿Por qué? Porque él es verdadero. O lo que tenga acá, la respuesta va a ser siempre verdadero. El F simplemente se baja y verdadero entonces falso, ya lo habíamos analizado acá arriba, siempre me va a dar falso. ¿Correcto? Allí quedamos en el ejercicio 4. La respuesta es falso. Continuamos. Ejercicio 5. Determina la cantidad de valores verdaderos que hay en la matriz. En la matriz principal. A ver. Primero la escribimos. Correcto. Hay que entender aquí que acá están los corchetes. Están los corchetes. Y acá también están los corchetes. Este de acá es la matriz principal. Correcto. Porque es el último operador o conector que vamos a trabajar en toda la tabla. Ahora, si son dos valores, aquí sería 2 al cuadrado 4. Aquí en la tabla vamos a tener 4 valores. 4 para P y 4 para Q. Cuando sea de esta forma, con 4 valores, vamos a trabajar de la siguiente manera. P verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q, intercalamos verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Ahora trabajemos primero este pequeño paréntesis, como corresponde en toda operación combinada. ¿Correcto? Anotemos los datos. Para P, verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora trabajamos con este conector I, intersección. Si hay un verdadero, con verdadero es verdadero. Si hay un falso, ya me logro todo, falso. Falso I es falso. Falso, falso, uy, peor todavía uno. Entonces acá teníamos nosotros verdadero por el falso, falso, falso y falso.
Seguimos con la parte de los otros paréntesis. Otra vez llenamos los valores de P, verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q intercalamos verdadero, falso, correcto. Y ahora el condicional, en este caso bicondicional. El bicondicional es como trabajar con un condicional, pero en doble sentido. Es decir, buscamos el verdadero o falso. Acá él es falso. Trabaja como un condicional, pero verdadero, falso, falso. Pero como es bicondicional, también funciona de regreso. Verdadero, falso, él también es falso. En todos los demás casos no va a pasar eso. No va a pasar que sea verdadero, falso, falso o verdadero, falso, falso. ¿Correcto? Entonces, tenemos nosotros que los demás casos van a ser verdaderos. Repito, él es bicondicional, proviene de condicional. El condicional verdadero o falso es falso. Pero como es bicondicional, es de ida y de regreso. Entonces, estos dos casos van a ser falsos y los demás verdaderos. Muy bien. Ahora, ya trabajamos los dos paréntesis de la primera parte del corchete, de esa primera parte, y las dos columnas amarillas me van a determinar esta matriz de aquí, del condicional. Condicional, verdadero, entonces falso es falso, pero lo vamos a buscar, ¿no? ¿Para qué vamos a trabajar con todos? Verdadero entonces no aplica, no hay ninguno, no hay ningún verdadero entonces falso para que me dé falso, por lo tanto todos son verdaderos, ¿correcto? A ver, avanzamos por aquí, siguiente corchete. Trabajamos primero con el paréntesis, otra vez para P, verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q intercalamos verdadero, falso, correcto. Ahora una O de unión. Si hay un verdadero, se une, queda verdadero. Por este verdadero queda verdadero. Por este verdadero queda verdadero. Este tercero. Y el último, si es falso, falso, ya no queda otra opción que ponerle falso. Verdadero, verdadero, verdadero por los verdaderos. Y como al final es falso o falso, queda falso. Correcto. Ahora la parte del corchete, estamos haciendo la parte derecha de esta parte del corchete, ya hicimos los paréntesis y este señor lo vamos a operar, a este conector lo vamos a operar con esta proposición P, correcto, pero P sabemos que inicialmente es verdadero, verdadero, falso, falso. Muy bien, otra vez la condicional, muy requerida, verdadero, entonces no está, verdadero, entonces no está, no tenemos en ningún caso verdadero, entonces falso para ponerle falso. Por lo tanto, todos resultan ser verdaderos. Y ahora trabajamos con la matriz principal, es decir, la matriz del corchete de la izquierda y la matriz de los corchetes de la derecha. Correcto. Y eso me va a determinar la matriz final, la principal, la de toda la proposición compuesta. Aquí está la respuesta. ¿Correcto? Veamos. Entonces tenemos nosotros la parte de verde, ¿no? Verdadero intersectado con verdadero, verdadero. Y todos son iguales, ¿no? Verdadero intersectado con verdadero, verdadero. Por lo tanto, la respuesta sería verdadero, 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 verdadero. Me dicen a mí que opere, correcto, en la tabla de entrada. Como la matriz me ha resultado ser todos verdaderos, entonces hablamos de una tautología como respuesta final, ¿correcto? Y allí quedaría el ejercicio 5. Continuamos. Número 6. Hay que reducir la siguiente expresión. Muy bien, y aparte de reducirla me piden que la exprese como una condicional. A ver, la escribimos. Muy bien, aquí hay que aplicar unas cuantas leyes. A ver, empecemos con un par. Empecemos con la... Imagino que ya conocen la ley de Morgan. Parece más una operación combinada. Tenemos lo siguiente. Si negamos por fuera del paréntesis, para que este negador entre a P, lo niega. ¿Qué pasa con el I? Lo cambia a O. ¿Y qué pasa con Q? Lo niega a Q. Ese es para el I. Para el O, si este negador entra dentro de los paréntesis, se sumerge dentro de los paréntesis, entonces este P se transforma en OP. Este Q se transforma en OQ. Y este O pasaría a ser I. Esa es la famosa ley o leyes de Morgan. ¿Correcto? Y la elemental ley de doble negación. ¿Qué pasa si negamos a una negación? Pues resulta ser una afirmación. O sea, no P de no de no P es simplemente P. Correcto. Vamos al ejercicio. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, que esta fuera la negación. Va a ingresar, sería no Q. Este I se transforma en O. Y este no P
con la negación de aquí se transforma en P. Igual aquí no. La negación de la negación de P resulta ser simplemente P. Tendríamos entonces lo siguiente. ¿Correcto? Ustedes observan cómo baja no Q, no de no, se transforma en P, el I se transforma en O, la negación de la negación de P es P. El I bajo normal, el O bajo normal y el no Q bajo normal. ¿Correcto? Ahora vamos a conocer a la ley conmutativa, aunque antes la habíamos mencionado. El orden de las proposiciones no altera la equivalencia. P o Q va a ser lo mismo que Q o P. ¿Correcto? Estamos conmutando, cambiando de orden nada más. Bien, eso quiere decir, por ejemplo aquí, este P yo lo voy a ubicar en la parte izquierda y este no Q en la parte derecha. ¿Correcto? Y no se va a alterar nada. Estamos conmutando. Esta parte no toco para nada. Muy bien. ¿Qué nos damos cuenta? Que al cambiar el P aquí adelante y este Q aquí a su costado derecho, nos damos cuenta que nos encontramos con P1Q izquierda, P1Q derecha. Y entonces allí podemos aplicar otra ley lógica. En este caso la ley de idempotencia. ¿Qué me dice la ley de idempotencia? Si tenemos dos proposiciones iguales P o P, resulta ser P. O quizás P y P resulta ser también P. Es la ley de idempotencia. Entonces aquí, si ustedes nos podemos percatar, P1Q y P1Q son iguales, izquierda y derecha. Por lo tanto, por idempotencia quedaría nada más una de ellas. ¿Correcto? Y aquí volvemos a conmutar. ¿Por qué conmuto? Porque recuerden que me piden condicional y la condicional necesita que en la negación esté adelante. ¿Correcto? Entonces cambiamos el no Q adelante y el P pasa hacia la derecha, el O no se altera y entonces aplicamos la última ley condicional que me dice, la ley condicional, niegas a P, correcto, y este O se transforma en un entonces, o al revés, ¿no? Este P, si lo negamos, el condicional se transforma en un O. Entonces acá, si a este P que está aquí lo niegas, este O se transforma en una condicional. Entonces me quedaría Q negado o P. Correcto. Ahí acabamos con el ejercicio número 6. 7. ¿Qué me piden a mí? Simboliza. Juan sabe dividir. En consecuencia, sabe sumar. Ya que si sabe dividir, multiplica. Bueno, tenemos que analizar primero los conectores. En consecuencia. En consecuencia, pues es un conector condicional, porque es un antes y un después. Correcto. Sabe sumar. ¿Qué tipo de conector es? También es un condicional. Si sabe sumar, si sabe dividir, multiplicar, eso quiere decir acá dividir y multiplicar, o sea que hay otro conector. Es una I, conjunción, punto y coma, es decir, hay que separar toda esta parte izquierda con la parte que viene a continuación. Esto es un conector I, que se debería leer E inclusive se hace. Ustedes saben que no se puede poner I inclusive si no se reemplaza la I por la E, correcto, E inclusive, hablamos entonces de una conjunción, otra I, E inclusive, sabe sumar dado que multiplica, dado que es una consecuencia, un antes y un después. A ver, ¿cómo me está quedando esto? En consecuencia es un entonces, correcto, ya que también es un entonces, correcto, incluso es una I, correcto, dado que es una consecuencia. Entonces me va a quedar aquí, a ver, si Juan divide, ya, vamos a suponer que esto es una proposición de, para acordarnos, Juan divide, en consecuencia es suma, entonces es, correcto, entonces ese, ya que hay una coma, paréntesis, para la parte izquierda, entonces, si sabe de, ¿se acuerdan que era dividir esa D? Entonces es D. Entonces D multiplica, si sabe D, I, acá hay una I, y multiplica, o sea,
D y M. Incluso, esta es una I, sabe sumar S. Dado que entonces multiplica M. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? A ver de nuevo. Aquí abajo tenemos D. Juan divide. En consecuencia, suma. Ya que, si divide y multiplica, punto y coma, cerramos con corchete, inclusive o incluso, suma S, dado que multiplica. Correcto. Una vez que ya hemos podido traducir, en este caso simbolizar la proposición o el enunciado, podemos regresar a sus proposiciones que son más comunes, ¿no? En este caso, al D lo reemplazamos por P, al S por Q, si este D es P, este también es P, si este S es Q, este S es Q, y si este M es R, L es R. Quedaría entonces algo así, ¿no? Lo tradicional. Se puso inicialmente una D para la lectura. Juan sabe dividir D, en consecuencia sabe S, ya que si D, M, incluso sabe S, dado que M, para que sea mucho más práctico de recordar al momento que hacemos la traducción o simbolizamos. Correcto. Esto de aquí ya está escrito en una tabla. PP entonces Q, entonces P y R, y Q entonces R. Correcto. Ahora empezamos con los valores de verdad. En este caso, como son P, Q, R, 3 proposiciones sería 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Entonces 8 valores para P, 8 para Q y 8 para R intercalando. ¿Correcto? Empezamos con P. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, 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 falso. O sea, 4 verdaderos, 4 falsos. Para Q intercalamos la mitad de P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. También tiene que tener 8 valores, porque son 3 proposiciones. 2 al cubo, 8. Para R, intercalamos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Como toda operación combinada, empezamos por la parte izquierda. Aquí, P, entonces Q. ¿Correcto? Empezamos por este lado. Primero los valores de P y luego los valores de Q. Empezamos por P. Verdadero, 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 verdadero. Falso, falso, falso. 4 verdaderos, 4 falsos. Ahora continuamos con Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y ahora tenemos el condicional. ¿Se acuerdan? Verdadero, entonces falso. Nada más buscamos. No, no, acá hay uno. Este es falso. Verdadero, entonces falso. Él es falso. Acá hay otro. Y no hay más. O sea, me preocupo por poner estos dos falsos y todo lo demás simplemente falso. Recuerda estos dos falso, falso y todo lo demás verdaderos. Ya ni se analizan. Se usa la lógica. Por acá tenemos otra vez a P. Es decir, volvemos, tenemos que hacer esta parte del paréntesis. Volvemos a llenar este P con 4 verdaderos, 4 falsos. Pero ahora tenemos a Q. Perdón, no tenemos a Q, tenemos a R. Y R es verdadero, falso, verdadero, falso. Llenamos aquí. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Correcto. Ahora hacemos lo del paréntesis. Son ahí, intersección. Si encontramos un falso, es falso. Falso, 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 falso. Y así. Correcto. Cuando vemos un falso en la intersección va a ser falso. Falso, falso, falso. Llenamos. Primero verdadero, falso, verdadero. Hay un falso, falso. Hay un falso, hay un falso, hay un falso. Y al final hay dos falsos. Correcto. Aquí es verdadero porque ambos son verdaderos. Aquí también. Todos los demás son falsos, ¿cierto? Muy bien. Ya tenemos las dos columnas de amarillo de la primera parte de la izquierda. Correcto. Determinamos esta matriz, que es la matriz principal del corchete, ¿no? Muy bien. Es una condicional. Entonces, por lo tanto, buscamos nuevamente verdadero, entonces falso. Aquí no, aquí hay uno. Verdadero, entonces falso. Él es falso. Él es falso. A ver, busquemos otro. Uy, ¿cierto, no? En los últimos 4, o sea, a partir de aquí para abajo, noten ustedes verdadero, entonces falso. Verdadero, entonces falso. Toda la última parte, desde aquí hasta abajo son todos verdaderos falsos. La respuesta va a darme ahí puro falso nada más. Entonces, verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero con falso, falso. Falso con, ya no importa ni analizarlo, se pone verdadero, verdadero. Pero a partir de aquí tenemos nosotros, verdadero, entonces falso.
Entonces eso es falso, 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 falso. Correcto. Muy bien. Ahora continuamos, ya saliendo del corchete, con la parte derecha. Tenemos nosotros un P otra vez y un R. Ya está analizado, ¿no? Yo pienso que deberíamos haber copiado... Ah, no. Este es un I, este es un entonces. Son diferentes. Anotamos los valores de P. A ver. 1, 2, 3, 4 verdaderos. 1, 2, 3, 4 falsos. Para R. R está aquí. Está aquí, ¿sí? Sería en este caso verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora hacemos el entonces. Buscamos verdaderos, entonces falsos. Este es falso. Miren, aquí abajito hay otro falso. Aquí abajito hay otro falso, correcto. Y no hay más falsos, correcto. Entonces los demás son verdaderos, correcto. Solamente son esos dos. Sí, solamente tenemos aquí, verdadero entonces falso, falso. Y aquí, verdadero entonces falso, falso. Todos los demás son verdaderos. Y ahora sí, la matriz final, la principal de toda la proposición compuesta, el conector I, correcto. La cual me va a determinar el valor final de toda esta proposición compuesta. Empezamos. Verdadero y verdadero es verdadero. El falso sabemos que lo transforma en falso. Acá hay un falso, lo transforma en falso. Correcto. Los últimos 4 son falsos, o sea, van a ser falsos. Llenamos. Verdadero, ese falso lo transforma en falso. Estamos analizando por si acaso con las dos columnas verdes. Las dos columnas no se pierdan. Luego verdadero. Luego tenemos a la derecha un falso, en la izquierda falso, en la izquierda falso, en la izquierda tenemos otro falso y en la izquierda tenemos otro falso. Por lo tanto, me piden a mí acá, determina además si la proposición es una tautología o no. No es tautología. Es una proposición cuya matriz principal tiene diferentes tipos de valores de verdad. Tiene 2 verdaderos y muchos falsos. Entonces es una contingencia. Si fueran todos verdaderos, sería tautología. Si fueran todos falsos, sería contradicción. Respuesta final, contingencia. Acabamos.